Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 1. Vol 1. Rojo en la rosa. Uno pensaría que después de recibir un disparo en la cabeza, las cosas no podrían empeorar. Por supuesto, eso es suponiendo que todavía puedas pensar mientras tu cerebro está esparcido por el concreto. Pero, supongamos que lo haces. Supongamos que después de sobrevivir a lo que normalmente sería una lesión fatal, y probablemente sufrir un daño cerebral masivo, las cosas no pueden empeorar. Pero entonces, en lugar de poner tanta distancia entre tú y lo que sea que intentó vaciar tu cráneo, por la razón que sea decides que es una buena idea ir tras ellos. Sumado a esto, decides cabrear a un ejército de esclavistas, robar un casino con siglos de antigüedad, quedar atrapado entre un predicador casi imparable y una facción tribal enloquecida de los esclavistas antes mencionados, convertirte en esclavo de un grupo de científicos a quienes les gusta cruzar animales no relacionados y lobotomizar a la gente, y luego, como vacaciones, puedes evitar que unas cuantas ojivas nucleares más vuelen los restos desmoronados de la civilización al otro mundo. No puede empeorar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no intentas gobernar un puto país? Es muy divertido. Lo siento, perdí la calma por un momento. He tenido mucho que hacer. Sería más fácil evitar las quejas y darte la lección de historia en otro momento. Supongo que tendré que darte algo de contexto, ya que no hay mucho de eso en estos días. Comenzaré por decirte mi nombre, aunque tampoco lo sé. ¿Recuerdas el daño cerebral que mencioné antes? Sí, es un poco difícil presentarse cuando no tienes un nombre que dar. Así que he estado trabajando con lo que tengo. Llámame Courier Six. O Six si te sientes amable, o Courier si necesitas un trabajo dental improvisado. ¿Listo para continuar? Muy bien, dame un segundo para ordenar mis pensamientos. A estas alturas, la mayoría de la gente está familiarizada con lo que pasó en la presa. Eso es la presa Over, por si no te enteraste. De todos modos, la Legión recibió su mierda colectiva por parte de la RNC y de mí. Llamarlo una batalla pinta el cuadro como si la Legión hubiera tenido una oración en primer lugar. Honestamente, fue más como Bitter Springs parte Deux. Pero con todo el trabajo de campo que tuve que hacer para preparar a la gente adecuada, no debería haber sido una sorpresa. Así que terminamos de talar la Legión, arrasamos su campamento y le presento a Lanius su nuevo hogar en la tierra. Me dieron un momento de silencio por ello, unos segundos para saborear el duro trabajo que había hecho. Honestamente, había tanta mierda de Brahman que antes de ese momento, incluso tener la oportunidad de recuperar el aliento fue como si me dieran 2 tragos de Medex y una botella de whisky. Tampoco esa bazofia que elaboran en Atomic Wrangler. Quiero decir honesto, añejado en barrica durante 30 años y envuelto en una etiqueta azul dorada. Entonces ese pedazo de mierda de Oliver hace volar la puerta de sus goznes y entra, pavoneándose con un par de guardabosques. Cuando digo pavonearse, quiero decir pavonearse. El tipo entró como si el presidente Kimball le acabara de dar una mamada y estuviera planeando sacar todo el provecho que pudiera de mi trabajo. El hombre era un cazador de gloria que dejaría a sus hombres sangrando si eso significaba que conseguía otra estrella. Créanme que me divertí mucho con lo que vino después. Así que los securitrones que yo, tomé prestados del señor House aparecieron y llevaron al capullo y a sus 4 guardabosques de vuelta a la pista. En resumen, esa fue la batalla de la presa Over. Lo importante es lo que vino después. Seré sincero. Mi odio hacia Oliver y Kimball no se extendió al resto de la RNC. Había conocido a tanta gente que estaba siendo criticada por las tonterías que sus líderes seguían haciendo, que pasé muchas horas tratando de ayudar en lo que podía. Por supuesto, eso no excusaba su liderazgo, que por lo demás era inepto. Entonces, después de que los securitrones básicamente arrastraran al embajador Crocker y su personal a Lucky 38, tuve una agradable charla con ellos. Bueno, supongo que charlar no es la palabra adecuada. Más bien les di un ultimátum mientras los apuntaba con una pistola. No estaba de buen humor, demándenme. Mi propuesta era simple. Dejar que la gente de New Vegas se reconstruyera sin la influencia de la RNC. Esto incluía a todos los colonos de la RNC que ya habían plantado sus raíces. A cambio, repararía la presa y dejaría que la RNC se abasteciera de energía.
Serían libres de expandirse a otros lugares, pero si intentaban algo estúpido, se enfrentarían a la fuerza. Crocker no estaba particularmente contento con eso y no quería entregar el mensaje. Por supuesto, eso fue antes de que le recordara que probablemente sería ejecutado por la RNC por no entregarlo. Una semana después, recibí noticias de Kimball. Su desprecio era evidente y ningún político tenía suficiente poder para sonreír y disimularlo. Pero prefería salvar las apariencias ante su pueblo que desperdiciar más dinero en otra guerra sin sentido. Quería hacer algunas concesiones, a saber, que la embajada permaneciera abierta y que las tropas permanecieran en el campamento Mkarran. Yo tenía algunas dudas sobre Mkarran, pero todavía tenía buenas relaciones con los oficiales al mando estacionados allí, así que pensé que estarían bien. Hasta donde sé, tampoco me han demostrado que estuviera equivocado. Así fue como sucedió. En el lapso de un mes, arreglamos los daños causados a la presa, la NCR obtuvo su electricidad y Las Vegas se quedó en paz. En general, esto es probablemente lo más cerca que alguien puede llegar a todo lo que quiere. Eso fue hace 5 meses. Verás, algunas cosas nunca cambian. Debería haberme imaginado que mi suerte no sería una de ellas. 6 meses desde la independencia me senté en el escritorio que tenía en el dormitorio principal de la suite presidencial. Radio New Vegas salía de la radio de mi P-Boy, al ritmo del cardiógrafo que pitaba en el fondo de mi mente. Revolví la montaña literal de papeles que me rodeaba. Aranceles, formularios de adquisiciones, hojas de financiación y presupuesto, una copia actualizada del periódico y acuerdos comerciales. La semana pasada no había sido más que un problema. Tuve que ordenar que se quemaran los cultivos de varios granjeros. Habíamos estado recibiendo rumores de criaturas humanoides verdes que rondaban por la noche. No tardé mucho en conectar los puntos entre las esporas del refugio 22 y los crecientes rumores. Que Ellie me había advertido de que podría suceder, las habíamos quemado en el refugio, pero existía la posibilidad de que se hubieran escapado. La había puesto a trabajar con un grupo de trabajo para asegurarme de que ningún otro granjero se viera afectado. Tuve que compensar al granjero, lo que significaba sacar dinero del tesoro de Las Vegas, es decir, de los bancos de los casinos. Ninguno de los propietarios estaba contento. Diablos, estoy seguro de que algunos de ellos tuvieron algo que ver con los disturbios. Ah, sí, los disturbios. No estoy seguro de por qué, pero habían estado apareciendo disturbios por todo Freeside. Algunos tenían que ver con nuestras relaciones actuales con la RNC, otros con los impuestos que tenía que aplicar al alcohol. En la mayoría de los casos, conseguí que los Kings se encargaran del asunto. Probablemente eran lo más parecido a una fuerza policial que podía conseguir sin arrasar el lugar con securitrones. De todos modos, había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado en el escritorio. Después de un rato, pensé que el mundo se había vuelto blanco y negro. No fue hasta que sonó el timbre del ascensor y escuché el roce de unas patas que volvía a la realidad. Rex salió del ascensor, entró en el dormitorio y se acercó a mí. Me miró expectante, jadeando mientras su lengua salía de su boca. Me agaché y le froté la caja craneana. ¿Cómo está el jefe de papeleo?, preguntó con voz áspera una familiar voz hispana. Miré hacia la puerta y vi a Raúl salir, vestido con su mono de Petro chico sin modificar y cargando una caja con chatarra y piezas. Probablemente visitó a Arcade y Verónica, aunque solo tengo algunas ideas de por qué. Aburrido como siempre, respondí arrastrando las palabras. No puede ser tan malo, dijo, colocando la caja encima de un baúl que se encontraba al pie de la cama principal. ¿En serio? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Controlar las ppm de plomo en el suministro de agua de New Vegas o qué fuente deberíamos utilizar para reforzar la represa? Pregunta capciosa. Me quedaré con ambas hasta que la gente deje de demorarse. Me froté los ojos y me recliné en mi silla. Raúl estaba de pie junto a su caja de chatarra, pensando en una respuesta. Desde que tomaron la presa, había estado en contacto con la mayoría de mis compañeros y los había dejado de lado. Los únicos habituales con los que me mantenía en contacto eran Boone y Raúl. No te aburriré con los demás ahora, pero Rex se quedó bueno, es un buen chico. Ed, por otro lado, se fue una vez que le di permiso. Pensé que era lo mejor, tenía suficiente agencia y curiosidad sobre su pasado para ir a buscarlo.
Dejé que Raúl ocupara una habitación en la suite presidencial. Darle un mejor lugar para quedarse que una choza hasta que descubriera a dónde iría después. No tengo nada, jefe. Lo siento. Está bien, solo estoy frustrado por todas estas tonterías. Quiero decir, la mayor parte de esto no es difícil de entender, no entiendo por qué tienen que moverse tan lento. Probablemente sea solo un jefe cauteloso. No les guardes rencor. Lo sé, lo sé. Finalmente me harté de mirar los papeles y me levanté de la silla. Busqué en el abrigo que llevaba puesto en ese momento y saqué una botella de whisky. El dicho dice son las 5 en algún lugar, pero personalmente podrían ser las 7 de la mañana y podría echarle algo a mi café si sintiera que el día iba a ser tan malo. Había sucedido unas 4 veces solo esta semana. Tal vez quieras ir más despacio, jefe, dijo Raúl, todavía ordenando algunas cosas en su caja. Sabes que beber te hace hacer estupideces. Lo sé, Raúl, tus preocupaciones han sido archivadas. Lo sabía y las archivé. En un buen día, mi inteligencia media oscilaba entre la de un genio y la de un omnisciente. Cuando bebía, esa mierda caía como un peso de plomo. No era tan malo, la mayoría de las veces solo tenía que evitar pasarme de la raya. Cuando no lo hacía, tendría suerte si pudiera recordar cómo funciona la gravedad y por qué los objetos no flotaban en el espacio. Afortunadamente, me costó mucho llegar a eso. Aún así, lo estás haciendo de todas formas. Extendí mi mano izquierda y le hice un gesto obsceno mientras tomaba otro sorbo de whisky. Él se rió entre dientes y me disparó de vuelta. La habitación quedó en silencio mientras yo bebía y Raúl hacía lo que fuera que estuviera haciendo. Debería haber preguntado en ese momento, pero pensé que le daría privacidad al Goul. Me agaché y le di a Rex otra palmada en la cabeza, antes de volver a poner la botella y dirigirme al armario en el que guardaba la mayor parte de mi ropa. ¿Vas a algún lado, jefe? Preguntó Raúl mirándome. Sí, voy a hacer un viaje a la presa. Ahora que estoy arriba, también podría ir a ver qué es todo ese alboroto por allí. Raúl gruñó en señal de acuerdo. Cuando tengas la oportunidad, jefe, hay algo que quiero mostrarte. Le echaré un vistazo cuando regrese. Le di una sonrisa ligeramente borracha. Pero era sincera, la mayoría de las veces, cuando Raúl quería mostrarme algo, estaba bien. Me quité la ropa informal que llevaba puesta y me puse un equipo antidisturbios de Divide. Solía usar la chaqueta de veterano de los Rangers, pero después de un incidente que involucró a un grupo de ancianas violentas y un equipo furioso de soldados de la RNC, decidí dejar de usarla hasta que las cosas se calmaran. El equipo antidisturbios era lo más parecido que podía conseguir sin tener que usar sus primos más pesados ni usar la armadura de los Desert Rangers. Tengo suficiente respeto por Clark como para no usar su armadura sin una buena razón. Si te soy sincero, probablemente no lo necesitaba. La única razón por la que llevaba armadura era porque no me gusta que me pillen con los pantalones bajados. Me ajusté el casco a la cabeza y le di una última palmadita a Rex en la cabeza. Le hice un gesto con la cabeza a Raúl y caminé hacia el ascensor. Mientras esperaba que se cerraran las puertas, traté de evitar mirar fijamente a la persona que yacía en la cama principal. Me encontré concentrándome en el cardiógrafo y la vía intravenosa que estaban junto a ellos. La radio sonó Johnny Guitar mientras las puertas se cerraban. Que te jodan, señor. New Vegas. Me tomó unas 6 horas caminar desde el Lucky 38 hasta el borde exterior de la presa. Podría haber tomado menos, pero estaba borracho y más buscando una excusa para estirar las piernas que llegar allí. El lugar había cambiado desde la batalla. No nos habíamos molestado en reparar las torres de hormigón que cubrían la cosa. Estábamos demasiado ocupados manteniéndonos fuera del fuego como para arreglar algunos pilares cuya única función era actuar como nidos de francotiradores. El sol acababa de empezar a ponerse cuando entré en el centro de visitantes. Era el camino por el que normalmente entraba. El lugar era un maldito laberinto cuando estaba sobrio, bueno, más sobrio de todos modos. Pero al menos sabía cómo llegar a las turbinas desde allí. El lugar estaba lleno de ingenieros y cabezas de huevo. Honestamente, me sorprendió cuántos salieron de la nada una vez que eché a la RNC. Quiero decir, no estoy seguro de cuántos eran originalmente cocineros jet o algún otro tipo de psicópatas endogámicos, pero fueron bastante útiles.
Excepto ese idiota de Fantástico. Vino aquí y tuve que echarlo 3 veces antes de que entendiera el mensaje. Disculpe, señor presidente. Me di vuelta y me encontré mirando a un científico con una cúpula cromada. Ya sabes de qué tipo. Calvo, con gafas, flaco y tan anodino que probablemente lo olvidarías si le quitases los ojos de encima. Yo soy él, ¿y tú? Pregunté. Oh. Tartamudeó el nuevo. Soy Henry Garrison, ¿nos conocimos antes? ¿Lo hicimos? Pregunté, rascándome el casco distraídamente. Sí, señor, hace unos 3 meses. Cuando me puso a cargo de las operaciones aquí en la presa. ¿Lo hice? Pregunté, pensando en el pasado. Recuerdo que hicimos una fiesta después de la restauración inicial, y luego otra cuando logramos poner en funcionamiento todas las turbinas. Esa vez me emborraché mucho, creo que sonaba como un hombre de las cavernas la mitad del tiempo. También estaba un tipo calvo. Ah, sí, lo recuerdo. Bien, dijo Henry con un suspiro de alivio. Entonces supongo que has leído mi informe. Sí, claro, dije, sin recordar ningún documento que me hubiera enviado. Excelente. Entonces, ¿podrías seguirme? Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se apresuró a ir hacia el ascensor. Una parte de mí quería ser grosera y no hacerle caso, berría la presa a mi propio ritmo. Pero el tipo se había molestado en escribirme, así que bien podría ver lo que tenía que decir y luego no hacerle caso. Subí con él y bajamos en la lata hasta la cámara de turbinas. Al salir, me di cuenta de que todo iba bien. Todas las turbinas sonaban como si estuvieran funcionando, una de ellas emitía un zumbido sordo, pero no parecía empeorar por ello. Henry comenzó a señalar la pared que separaba la cámara del depósito. Como pueden ver, las estrías del hormigón han comenzado a agrietarse y la porosidad del material casi se ha triplicado en visibilidad. De acuerdo, peor aún, la humedad ha comenzado a filtrarse. No estoy seguro de la integridad estructural actual de esta parte del muro. Pero, si mis cálculos son correctos, entonces el ritmo de deterioro pronto aumentará a niveles catastróficos. Sí. El personal técnico ha estado intentando reparar la porosidad y revertir el daño, pero nada parece funcionar. Temo que si no llegamos a una solución pronto, la presa podría romperse y. Espera, tiempo fuera. Henry dejó de hablar y me miró extrañado. Entonces, ¿estás diciendo que el muro se está cayendo a pedazos y que la presa se va a romper? La mandíbula de Henry cayó al suelo y pude ver claramente que quería estrangularme. ¿Qué? ¿Sí? Gritó. Te envió una carta con todos mis hallazgos y el papeleo para que pudieras aprobar que tomemos mejores contramedidas. Oh. Sí, claro. Contramedidas. Usted leyó mi carta, ¿verdad, señor? No le respondí. Levanté un dedo y pedí un segundo para comprobar algo. Rápidamente hice clic en la sección de datos de mi Pip-Boy. Afortunadamente, ese trozo de metal omnisciente en mi brazo tenía listas de todo lo que consideraba importante. Bajo un encabezado titulado Vergüenza de la presa, vi una pequeña nota que decía visita a Garrison en la presa y ve cuál es el problema. Sí, lo hice, dije con renovado vigor. ¿Por qué carajo no me lo dijiste antes? Acabo de decir que lo hice. Gritó Henry. Estaba en la carta. Bueno, no puede ser tan peligroso de inmediato. Quiero decir, recién me enviaste la carta, 3 semanas. ¿Vienes otra vez? Envié esa carta a su oficina hace 3 semanas. Como para demostrar que necesitaba poner orden en mi vida, en ese momento la pared finalmente se derrumbó. El crujido del hormigón resonó como un trueno en la cámara, que por lo demás era estrecha. Una grieta, probablemente de no más de 1 pulgada de ancho, pero de varios metros de largo, se extendió por la pared. Un chorro de agua que viajaba a varios miles de sí salió disparado de la grieta. Un pobre imbécil que estaba demasiado cerca recibió el impacto con toda su fuerza. Lo perdí de vista, pero o bien perdió un brazo, una pierna o bien se partió en 2 por el chorro. No fue nada agradable. Una alarma empezó a sonar mientras todo se iba al carajo. Henry se quedó mirando fijamente mientras se desataba el infierno. Eché un vistazo al agua y me di cuenta de que tenía sed. Saqué la botella de whisky de mi abrigo y bebí un trago. Le ofrecí la botella a Henry y se bebió la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, mierda.
Así que las cosas empezaron a empeorar bastante rápido en la presa. No pasó mucho tiempo hasta que el hormigón que rodeaba la grieta empezó a descascararse. Todo el mundo empezó a esforzarse para encontrar una solución. Tenían que evitar que la presa estallara por completo. Yo me fui. No quiero ser un idiota, obviamente. Parte de la culpa recayó sobre mí por no tomarme el problema de la presa más en serio desde el principio. Pero incluso cuando estaba borracho sabía que la mayoría de los idiotas de la presa no podían hacer nada para detener el agua. Esa mierda cortaba a un hombre por la mitad. Por la mitad. Así que pensé que el cemento normal no iba a ser suficiente. Desafortunadamente, dudaba que los seguidores tuvieran la fuerza laboral para ayudarme. La mayoría de ellos habían sido eliminados por la hermandad unos meses atrás, larga historia, así que estaban fuera. La hermandad del acero estaba fuera porque, bueno, son unos idiotas. Solo tenía unas pocas opciones, ninguna de ellas era agradable. Pero pensé que realmente solo tenía una opción, que tenía una posibilidad de arreglar la presa. Solo desearía que no estuvieran locos como un geco. Salí del centro de visitantes, saqué el transportalponder. Apreté el gatillo una vez más y me encontraba en la habitación estéril que me habían asignado en el gran vacío. La mayoría de los aparatos electrónicos me saludaron con calidez, excepto la tostadora, y les di un rápido saludo antes de correr al laboratorio. Cuando llegué, no estaba muy seguro de lo que debería haber esperado. Esas personas, técnicamente cerebros en frascos conectados a robots y monitores de computadora, estaban todos apiñados y hablando de algo. Te digo que es una locura. Gritó el doctor Klein, no puedes tomarte esto en serio, ¿verdad? Silencio cero. Gritó el doctor Klein en respuesta. Ya he tenido suficiente de su parloteo. Por favor, continúe, doctor Burroughs. Como decía, habló Burroughs, si mis experimentos entre cruzar a los de Atlas y los cazadores nativos del Mojave resultan exitosos, es tan simple como capturar uno de los roboescorpiones e implantar sus mecanismos en el híbrido. ¿Estás seguro de que funcionará? Oh, sí, debería resultar más efectivo contra el Dr. Mo, hola Dr. Mobius. Todos los caparazones robóticos se giraron para mirarme. Al darse cuenta de mi presencia, rápidamente dejaron de conspirar y se acercaron a mí con cautela. ¿Qué te trae de nuevo por aquí hoy, Mobius? Preguntó Klein con un tono demasiado serio, intentando hacerme olvidar lo que acababa de oír. Necesito un dispositivo diabólico, digo, intentando dar una impresión de maldad. Aunque me duele decirlo, vuestras débiles mentes pueden resultar útiles en esta empresa. ¿Es así? Susurró la doctora Dalla desde su lugar al lado de Klein. Sí. Necesito un dispositivo capaz de sellar una ráfaga de agua en el orden de varios miles de magnitudes de sí. Si te preguntas por qué actúo como un loco, hay una razón para ello. El grupo de expertos cree que soy el Dr. Mobius. En realidad, era un tipo bastante genial que pasó la mayor parte de su tiempo tratando de evitar que estos imbéciles hicieran cosas como, por ejemplo, liberar un híbrido de cyborg de Atlau cazador en el Mojave. Desafortunadamente, falleció hace unos meses por una sobredosis de mentat. Enterré su cerebro en el páramo, pensé que una parte de él tenía derecho a ser libre después de estar encerrado en este lugar. Asumí el cargo de director del TT después. Principalmente estoy buscando una excusa para manejarlos en este momento, pero son lo suficientemente inteligentes como para no intentar nada sin una planificación adecuada. Muy bien, gruñó Klein enojado. Si nos permitiera unas horas para reunirnos, lo necesito ahora, Klein. No me pongas a prueba o desataré mi ejército de roboscorpiones sobre ti. El grupo de expertos dio un paso atrás y se miraron, contentos de saber que todavía los asustaba muchísimo sin realmente intentarlo. Muy bien, continuó Klein. Por favor, dirija su atención al ginormotron en la pared trasera y le mostraré qué proyectos están disponibles. La pared del fondo se iluminó de repente con un símbolo del sistema. El texto verde pasó rápidamente y se desdibujó a medida que se abrían los archivos de programa y se mostraban en la enorme pantalla. El texto borroso se detuvo cuando el título Proyectos y Programas adquirió prominencia. Debajo había una lista enorme de proyectos que el grupo de expertos había llevado a cabo a lo largo de los años, había muchos de ellos.
Afortunadamente, Klein entendió lo suficiente mi divagación como para comenzar a dirigirnos hacia algunos de ellos. Mira, anunció Klein, proyecto licuador gelatinoso y erector utilitario. Este proyecto, explicó Dala, fue diseñado para romper los enlaces de dos sustancias y formar un líquido que, una vez que ambos lados estuvieran conectados, se volvería a solidificar. Siguiente. Grité. Dala dejó de hablar y Klein abrió el siguiente proyecto viable. He aquí. Proyecto contendiente de la ley lateral aplicada. Este proyecto, cuando se presenta ante una fuerza opuesta, desvía su poder hacia, próximo. Klein gruñó y pasó a otro proyecto. He aquí. Problema de aplicación del proyecto tapiz extinguí, siguiente. Maldita sea. Me di cuenta de que Klein estaba perdiendo la paciencia rápidamente. Pasamos por otra docena de proyectos y programas como este. En ese momento, su cerebro estaba prácticamente hirviendo de ira. He aquí el proyecto, próximo. ¿Quieres parar con eso?, espetó Klein. Le lancé una mirada fulminante y él inmediatamente se arrepintió de su decisión. Quiero un proyecto que pueda reparar algunos daños en una pared. ¿Es tan difícil? Bueno, susurró Dala suavemente. Había un proyecto de tratamiento alternativo prioritario y endurecedor de hormigón. Tanto Klein como yo miramos confundidos al robot que una vez fue una mujer. Ah, sí, ahora lo recuerdo, dijo finalmente Klein. La pantalla se volvió borrosa rápidamente mientras Klein cargaba el proyecto. Una gran cantidad de información indescifrable inundó la pantalla. Este proyecto, dijo Dala, se realizó en los primeros momentos de la creación de Big Mountain. Tras un intento de sabotaje a la presa Over, se desarrolló un compuesto de hormigón y plástico de alta velocidad para sellar rápidamente los daños antes de que la presa pudiera derrumbarse. Quería extender la mano y besar a Dala mientras le daba una bofetada a Klein, aunque tenía la sensación de que Dala disfrutaría demasiado con eso. ¡Perfecto!, grité a todo pulmón. Lo necesitaré, urgentemente. Muy bien, gruñó Klein. El archivo se cerró y la lista de proyectos permaneció en la pantalla. Klein estaba preparando las instrucciones para la transferencia o estaba trabajando para decirme dónde podía encontrarla. Esto me dio la oportunidad de revisar algunas de las cosas que el TT había hecho desde que no me había presentado. La mayoría de ellas parecían bastante estúpidas. Proyecto Stump. Proyecto Pie. Proyecto Proyecto TPPT, ese me llamó la atención. ¿Qué es el proyecto TPPT?, pregunté, todavía intentando parecer loco. El Dr. Ocho emitió una serie de ruidos ensordecedores. Normalmente podría entender lo que dijo con su laringe rota, pero esta vez solo me dio dolor de cabeza. En efecto, dijo el Dr. O, es nuestra mayor vergüenza. ¿Oh? ¿Qué rompiste esta vez? No rompió nada, dijo Dala. Realmente es un fracaso para todos nosotros. En efecto, dijo Burroughs, el TPPT era el proyecto que podría haber cambiado el curso de la guerra, tal vez de toda la historia. Ocho hizo otra serie de ruidos de sangrado de oídos. Oye. Yo tuve tanto papel que desempeñar como tú. Las pruebas con humanos eran mi área. Silencio. Grité. Todos se quedaron callados otra vez. ¿Qué fue? ¿TPPT? Fue la etapa final del desarrollo del teleportal Ponder, susurró Dala. El salto final necesario para perfeccionar el dispositivo. La capacidad de saltar a través del tiempo, dijo finalmente Klein. El silencio se apoderó de la sala, salvo por el pitido de las computadoras y las máquinas que mantenían al TT en un pseudo estado de vida. Lo rompí con un ataque de risa desconcertada. Sabía que esos idiotas estaban locos, pero vamos. ¿Viajes en el tiempo? ¿En serio? Lo próximo que me dirán es que construyeron un robot gigante para luchar en la guerra también. ¿Por qué te ríes, Mobius?, preguntó Klein. Porque, SNRK, ¿tú esperas que crea que tú podrías crear una forma de viajar a través del tiempo? No pude, susurró suavemente el Dr. Dala una vez más. Lo hice. Dejé de reír inmediatamente. Estos idiotas iban en serio. Sé que los he estado llamando idiotas locos durante los últimos minutos, pero tienes que entenderlo. Cuando esta gente quería hacer algo, lo hacía. Malditas sean las leyes de la física, lo hacían. Si dicen que lo hicieron, lo hicieron. Lo que de repente hizo que el proyecto TPPT fuera mucho más peligroso.
Pero no podía dejar que se dieran cuenta de eso, necesitaba seguir investigando. Entonces, ¿por qué, por favor, diga, lo terminó? 8 hizo otro ruido ensordecedor. Sí, asintió Klein. Un error de cálculo inexplicable en el diseño e imposible, por más que lo intentemos, de corregir. ¿Cuál es? Pregunté expectante. El aparato no funcionaba, empezó el Dr. Zero, cuando estaba cubierto de pudín. Los TT miraron al suelo avergonzados. Es una pérdida verdaderamente terrible para la ciencia, se lamentó Klein. Fue en ese momento que sentí que mi cerebro sufría una hemorragia ante la absoluta estupidez producida por los 5 genios frente a mí. Miré a mi objetivo a través de los binoculares de visión nocturna. El telémetro incorporado los rastreó casi instantáneamente cuando enfoqué. Los 3 legionarios estaban apiñados alrededor de una fogata, afilando sus armas y comiendo lo que parecían mantis cocidas. A unas 2,5 millas de distancia, dije desde mi mirador rocoso. ¿Velocidad del viento? Preguntó Boone desde su posición boca abajo junto a la mía. Aproximadamente 8,5 millas por hora, más o menos. ¿Cuál? ¿Qué? Más o menos, ¿cuál? Yo diría que Den. El fusil antimaterial que Boone le había colocado en el hombro estalló como un trueno 3 veces. Observé a través de mis binoculares cómo los legionarios se agitaban ligeramente, justo antes de que sus cabezas explotaran en una lluvia de niebla roja y carne. En el blanco, digo, bajando los binoculares. Boone soltó el rifle y se levantó del suelo. Se sacudió el polvo de su holgada armadura de supervivencia y se ajustó la boina en la cabeza. Bajé de la roca, encendí la linterna que llevaba en el lateral del casco y empezamos a descender con cuidado la colina que habíamos estado usando como mirador. Cada semana quedan menos, dije. Estáis haciendo un buen trabajo cuando no estoy. Oye, no podemos esperar a tu lento trasero, de lo contrario nunca nos libraríamos de ellos. Boone y yo nos reuníamos cada semana más o menos. Se había unido a su antigua unidad en el campamento Mcarran y se quedó cuando permití que Mcarran se mantuviera activo. Nunca tenía tiempo libre, así que me unía a él cuando lo enviaban a patrullar. Era algo así como un viaje de caza. Yo hacía de observador y perseguíamos lo que fuera que estuviera causando problemas en ese momento. Todavía estábamos cazando a los legionarios restantes, como acabamos de demostrar, pero también perseguíamos cualquier otra cosa que estuviera causando un problema. Casi nos habíamos ocupado de los demonios, nadie había visto a los Khan desde que les dije que se fueran, y Arcade fue lo suficientemente inteligente como para hacer que sus amigos del enclave se mantuvieran ocultos después de la batalla. Realmente, la única otra cosa que cazábamos además de la legión en este punto era cualquier animal molesto que estuviera causando problemas en ese momento. Creo que fue una semana o 2 antes de esto que cazamos un salón de Deathclaws, ¿es así? ¿Salón? Realmente no parece apropiado, al diablo, un montón de Deathclaws. Había que caminar un poco desde el mirador hasta el campamento que habíamos estado espiando, lo cual fue bueno. Nos dio la oportunidad de asimilar la idea de viajar en el tiempo. ¿De verdad crees que esos idiotas pudieron haberlo hecho? Preguntó Boone mientras revisaba la munición de su viejo rifle de caza. Se veía mucho mejor desde que regresó a su unidad. Casi como si ahora se molestara en mantenerlo. ¿En serio? Me da miedo creerlo, le digo. Pero si dicen que lo hicieron, tengo pocas razones para no creerlo. ¿En serio? Vamos, sé que son unos genios, pero me cuesta creerlo. Como quieras, me encogí de hombros. Si es real, entonces no importa lo que creamos cualquiera de los dos. ¿Qué cambia si lo es? Preguntó, un poco nervioso ante la perspectiva. Digamos que es real. ¿Y entonces qué? Entonces, hago una pausa para ordenar mis pensamientos. Quizás lo use. Boone me miró fijamente por un momento. ¿Has estado bebiendo? PSHH, ¿qué? ¿Por qué tendría que beber? Empujé con mucho cuidado la botella de whisky, ahora vacía, hacia el interior de mi abrigo. Cuando bebes se te ocurren ideas tontas, dijo Boone rotundamente. Nombra 1. El incidente del refugio 21, de eso no hablamos. Espeté. Aparentemente Sarah tampoco, después de lo que le hiciste a esa jukebox. Que te jodan, Boone. Boone simplemente se rió entre dientes.
En serio, si es real, imagina lo que podríamos hacer, dije, tratando de ahuyentar el embarazoso recuerdo que se arrastraba hacia mí. Podríamos asesinar a César antes de que conociera a sus seguidores, podríamos evitar que House se congele a sí mismo, diablos, incluso podríamos evitar que cayeran las bombas si jugáramos bien nuestras cartas. O podrías regresar y salvar a Cass, dijo Boone con total naturalidad. Me detuve y me quedé mirándolo. Pronto se unió a mí. ¿De eso se trata, no? Preguntó. Ella no está muerta, dije, apretando el puño inconscientemente. Bueno, ella seguro que tampoco anda por ahí caminando, respondió Boone. ¿Cuánto tiempo lleva así? Me quedé en silencio, no quería responderle. 6, sabes que lo entiendo. Sé que perder a alguien no es fácil. No hay argumentos a favor. Pero en serio, ¿viajes en el tiempo con esos sombreros de mierda? ¿Qué hay de malo en eso? Está bien, supongamos que es verdad, supongamos que realmente puedes viajar en el tiempo al pasado. Ya lo soy. Entonces, salvas a Cass. Ahora la RNC sabe que es posible viajar en el tiempo. Supongamos que encuentran una forma de acceder a él. No me gusta hacia dónde va esto. No deberías, porque significaría que podrían regresar y terminar el trabajo que Benny comenzó en cualquier momento, como quisieran. Lo dejé reposar. Había estado considerando las posibles cosas que podrían salir mal. No estoy seguro de por qué no había considerado esa. Boone suspiró y se frotó los ojos. Entiendo por qué lo estás considerando. No pasa un día sin que piense en Carla, en cómo habría sido si, se quedó en silencio. Sabía que todavía no era algo fácil de lo que hablar para él. Pero no creo que puedas cambiar el pasado. Boone extendió la mano y la puso sobre mi hombro. Hazte un favor, olvida que viste todo el asunto. Perseguir algo así solo abrirá una caja de problemas. Lo miré a los ojos a través de la visera de mi casco. Sabía cuál era su postura al respecto. Valoraba mucho su aporte. Sacudí la cabeza en señal de comprensión. Vamos, tenemos que asegurarnos de que no haya más perros husmeando por el campamento. No queremos perderlos. Me soltó el hombro y continuó hacia el campamento. Esperé un momento y lo seguí. Ya es una menos, faltan 4 opiniones por obtener. En realidad, no debería haber esperado que Lily me brindara información valiosa. Su terapia para la esquizofrenia ha mejorado enormemente su condición. Desafortunadamente, no es lo suficientemente coherente como para darme una respuesta que pueda entender. La mitad del tiempo le grita a Leo y la otra mitad intenta hacer sus tareas y mantener cierta sensación de normalidad. Si estuviera más estable, probablemente le volvería a preguntar, pero creo que es mejor dejar que se mejore. Arcade y Verónica estaban divididos. Verónica tenía la mentalidad que le había enseñado la hermandad, era una mala idea meterse con algo tan peligroso como el viaje en el tiempo. Arcade pensaba que era algo que merecía la pena experimentar, no se puede juzgar algo hasta que realmente lo hayas probado. No pude conseguir nada mejor que eso de ellos. Estaban en medio de preparar el equipaje para viajar. La rama de seguidores estaba en proceso de recuperarse después de que la hermandad los atacara cuando Verónica desertó. Arcade y Verónica iban a California a reclutar miembros para ayudar a reconstruir. Les deseé a ambos la mejor de las suertes con la patrulla fronteriza. Eso solo dejaba una opinión importante por recopilar. Entré en el Lucky 38 y me dirigí al ascensor. Cuando llegué por primera vez, cuando House estaba a cargo, había un nivel del sótano al que no se podía acceder. Yo había ayudado a Raúl a convertir el lugar en un taller. No estoy seguro de qué hacía allí la mitad del tiempo, pero eso no era asunto mío. Lo que hacía en su tiempo libre quedaba entre él y las paredes. El lugar estaba repleto de mesas de trabajo, bancos, armarios de herramientas, bombonas de gas, chatarra y cualquier otro objeto extraño que pudieras encontrar. También había un objeto grande escondido debajo de una lona improvisada. Lo encontré encorvado sobre una mesa de dibujo, mirando algunos esquemas. Al parecer no me esperaba, porque casi saltó de su piel podrida cuando me vio. Dios mío, maldito seas. No me pilles por sorpresa, jefe. No es bueno para mi corazón. Ups, lo siento. Me quité el casco y la máscara de gas. No quise asustarte. Está bien, dijo, frotándose el pecho. Me enteré de lo que pasó en la presa.
¿Está todo bien, jefe? Sí, conseguí algo del Team Tank y lo sellé como si nada estuviera mal. Bueno, estuve un poco preocupado. Sí, lo mismo, pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa? Bueno, es más bien algo hipotético. De nuevo, ¿qué pasa? Digamos que tuvieras el poder de cambiar el pasado, pero hacerlo tendría graves consecuencias. ¿Lo harías? Sí, respondió Raúl, volviendo a su trabajo. Si pudiera volver atrás en el tiempo y salvar a Rafaela, a mi familia, a Claudia, incluso a la mitad de la gente que me gustaría salvar, lo haría sin pensarlo dos veces. Bueno, eso fue fácil, y, en última instancia, me deja donde empecé. Jefe, si realmente está diciendo que puede hacer lo que propone, lo cual no me sorprendería a esta altura, creo que la única persona que debería tener la última palabra es usted. Yo sé lo que haría. No significa que sea lo correcto, sino que es así. Raúl volvió a esbozar sus planos y yo volví por donde había venido. Esta vez tomé el ascensor de vuelta a la suite presidencial. La puerta se abrió y Rex estaba allí esperándome, tumbado justo fuera de la puerta. Se levantó cuando yo salí y le rasqué la espalda mientras volvía al dormitorio principal. El cardiógrafo seguía funcionando bien. No había habido cambios desde la última vez que había estado allí. K seguía acostada en la cama. La máscara de respiración le quedaba sujeta al rostro, el pelo rojo era un lío desparramado y parecía que se iba a despertar en cualquier momento, pero en realidad nunca lo hacía. Aparté mi silla del escritorio y me senté junto a la cama. Sabía que no debía quedarme allí sentada esperando que las cosas cambiaran, pero no había nada más que pudiera hacer en ese momento. Solo esperar, con la esperanza de que ella abriera los ojos, me mirara y me preguntara dónde estaba el whisky. Como si se levantara y estuviera perfectamente bien. Se veía tan delgada ahora, habían pasado meses desde que sucedió. Lo único que podía hacer era tener esperanza. Rex se acostó junto a mi silla y se quedó allí conmigo. Probablemente estuve sentado allí durante horas, pero honestamente no podía decirlo. El Lucky 38 no tenía ventanas en esta suite. O en gran parte del edificio, de hecho, hacía que fuera difícil saber la hora sin mirar un reloj. Una vez que finalmente decidí no sentarme allí más, mi primer destino fue el piso superior, el salón de cócteles que House había decidido construir a pesar de que era una computadora y en realidad no podía disfrutarlo. Me dejé caer en un sofá y uno de los securitrones que había instalado improvisadamente en un mayordomo se me acercó. Hice un gesto con la mano derecha y me sirvió un vaso de whisky con un gran disco de hielo en su interior. Colocó el vaso sobre la mesa y volvió pisando fuerte al bar, donde volvió con una jarra de algo casero que Cass había preparado meses atrás. Creo que lo llamaba Brandy Mud Fruit. Me serví 3 dedos de licor en el vaso y dejé la jarra a su lado. El robot se alejó y me quedé mirando por la ventana, bebiendo un sorbo de licor mientras observaba cómo la ciudad giraba lentamente debajo de mí. Quedarme solo con mis pensamientos y una jarra de licor rara vez terminaba bien, especialmente cuando saqué esa foto. Unas 2 horas y 6 vasos después, vi salir el sol mientras finalmente tomaba mi decisión. A la mierda. ¿Cuándo se me conoce por tomar decisiones inteligentes? No me dirigí directamente al gran vacío. Necesitaba asegurarme de que estaba preparado para cualquier estupidez que pudiera pasar. Puede que no tome decisiones inteligentes, pero eso no significa que no esté preparado. En promedio, probablemente podría avergonzar a la mayoría de los forzudos del circo con lo mucho que podía llevar en mi espalda. Cuando me emborrachaba, podía hacer que Hércules se sintiera inadecuado. Así que no había mucho que me impidiera vaciar todos los contenedores que tenía en mis bolsillos. Excepto que no necesitaba todo, hasta donde yo sabía, así que empacar una bolsa de día de algún tipo era mi apuesta segura. No estaba seguro de qué límites establecer, así que cubrí la mayor cantidad de elementos básicos que se me ocurrieron. Volví al dormitorio principal y rebusqué entre mis pertenencias. Primero estaban las armas. Escopetas, rifles, pistolas, un par de cosas para espacios reducidos y algunas armas pesadas de energía por si acaso. También cogí 2 conjuntos de armadura además de la armadura antidisturbios con la que ya estaba cubierto, y un conjunto de ropa para el parque. Es mejor empacar de más que de menos. Ya llevaba toda mi munición y medicamentos, así que estaba bien. Solo había una cosa más que se me ocurrió llevar conmigo.
A pesar de que mis piernas ya se sentían listas para ceder, la tiré a la pila también. Nunca se sabe cuándo podría necesitar unas. En este punto iba a tener que mantenerme borracho si quería evitar sentir que mis rodillas se rechinaban, pero todavía tenía algunos kilos de sobra. Escribí una nota para Raúl. Pensé que no debería estar fuera más de un día. Pero si se preocupaba de que pudiera ir a buscar a Bonnie y buscar en el gran vacío, me aseguraría de que los guardias no los molestaran. Rex me dio un gemido lastimero mientras le frotaba el cráneo por última vez. Miré a Cass mientras estaba acostada en la cama, podía escuchar a John y Guitar empezando a tocar desde mi Pip-Boy y lo apagué de inmediato. No tenía sentido ponerse a llorar ahora. Me agaché y puse mi frente contra la de Cass. Podía sentir un nudo apretándose en mi pecho. Te prometo que te veré de nuevo, susurré. Solo guárdame una bebida, ¿de acuerdo? Me recuperé, me volví a poner el casco y preparé el transportalponder. Bajé en ascensor, salí y desaparecí en una luz azul. El grupo de expertos permaneció en silencio, estupefacto. La información que les acababa de dar los había sacudido hasta los huesos. La fase final del TPPT se ha completado durante todo este tiempo, dijo Klein, tratando de que las palabras se asimilaran. De verdad. Me burlé en qué circunstancia el transportalponder podría estar cubierto de pudding. El grupo de expertos permaneció en silencio. Tal vez, por primera vez en la historia, se dio cuenta de lo estúpidos que habían sido. Entonces debo probarlo de inmediato. Gritó el doctor. «Oh, déjame. Silencio, imbécil». Le susurré al doctor, sabiendo perfectamente su afición por romper máquinas. «No tocarás nada o te lobotomizaré con un lápiz». El doctor se escabulló con cuidado unos pasos atrás, pues no quería que le clavaran un trozo de madera en la materia gris. «Pero debemos probarlo», asintió Klein. «Recomiendo hacer una prueba». HMPH. Por una vez estoy de acuerdo contigo, Klein. ¿Ah, sí? Preguntó Klein sorprendido. De hecho, si el Dr. Dalla fuera tan amable de acompañarme, estoy dispuesto a realizar el viaje inaugural. Podría jurar que Dalla estuvo tan cerca de chillar de alegría como un cerebro consciente en un frasco podría hacerlo. Esto es muy emocionante, susurró Dalla. No la llevé conmigo por bondad de corazón. Sabía que esos idiotas probablemente intentarían usar el TPPT para intentar matarme de alguna manera. Al hacer esto, al menos hice que pareciera que estaba más interesado en la ciencia y les di una razón para no intentar nada estúpido. «Supongo que tienes un destino en mente», preguntó Burroughs. «De hecho. Permíteme que te lo muestre». Levanté mi Pip-Boy para que el grupo de expertos lo viera. Había marcado una ubicación en el mapa, junto con la hora a la que quería llegar. «Un salto tan pequeño para una hazaña monumental», se quejó Klein. «Con este dispositivo podríamos viajar fácilmente al nacimiento de la humanidad griega». «Silencio», dije entre dientes y Klein obedeció. «Muy bien», susurró Dalla. «Haremos los preparativos, si nos lo permites». Proceder. Fue la primera vez que pude ver al grupo de expertos hacer ciencia. Se movían con un fervor casi antinatural, especialmente teniendo en cuenta sus cuerpos muy mecánicos. Habían cogido el transportalponder y habían empezado a trastear con él. Los observé atentamente, aunque no podía saber si alguno de los cambios que estaban haciendo era inmediatamente peligroso, al menos podía asegurarme de que no intentaran introducir un explosivo o algo más en él. «¿Dr. Mobius?», preguntó Dalla acercándose a mí. «¿Sí? Solo quería confirmar algo. ¿El lugar al que vamos, está fuera de Big Mountain?» «En efecto. Quería probar la precisión del dispositivo». «Entonces, ¿crees?». La voz de Dalla se entrecortó un poco, sonando más sensual y menos profesional. «¿Habrá tiempo para experimentar?». De repente me sentí muy incómodo con el rumbo que estaba tomando esta conversación. «Sin duda», logré decir con voz entrecortada. El Dr. Dalla emitió un pequeño chillido que solo pude describir como extático. «Voy a buscar mi kit de herramientas». Ella se dio la vuelta y se alejó. Incluso en mi estado de ebriedad, me di cuenta de que dejarla experimentar era quizás el peor error que podía cometer. En cuanto estuviéramos en el pasado, iba a dispararle. Por la seguridad y el amor de todas las cosas que no son lo suficientemente inteligentes como para hacerlo, le dispararé.
Dala se fue menos de un minuto, pero cuando regresó, ya habían terminado su trabajo con el transportalponder. Sostuve el dispositivo con el brazo extendido, como si me hubieran entregado una granada sin el seguro. Todo lo que debes hacer, dijo Klein, es apretar el gatillo. No tengo dudas de que nos informarás sobre tu éxito. Correcto. Anunció, haciendo sonar la R. Dala colocó un apéndice sobre mi hombro. Con un suspiro inseguro, apreté el gatillo. La pequeña pistola comenzó a zumbar fuerte y a brillar. Espera, habló el Dr. Zero lentamente. ¿Tuvimos en cuenta la teoría del multiverso? ¿Qué? Eso fue lo único que logré decir. Dala y yo fuimos arrastrados hacia una luz azul. No estoy seguro de cómo esperaba que fuera el tiempo. Por alguna razón, no era un túnel azul largo y sinuoso. Pero allí estábamos Dala y yo, dando vueltas en su interior como un par de bolas de pinball atascadas. Sin embargo, su agarre era bueno, no me soltó ni un instante, sin importar lo fuerte que nos sacudiéramos. No tenía idea de cuánto tiempo se suponía que estaríamos dentro del tubo, pero simplemente continuamos navegando por el continuo, aprendiendo lentamente a equilibrarnos contra la corriente. Por un momento oí a Dala reír con alegría. Entonces me estrellé de cara contra una caja de madera azul. A pesar del agarre mortal de Dala, su garra se liberó de mi hombro y ella continuó hacia adelante mientras la caja azul me arrastraba en la dirección opuesta. La cosa me trató como un parachoques mientras se lanzaba contra el continuo. Digo Rose, escuché una voz apagada a través de la madera. Creo que acabamos de atropellar a un vaquero. Se abrió una puerta en la cara opuesta de la caja. Un hombre pálido y desgarbado, con cabello castaño peinado y un par de anteojos, asomó la cabeza y miró a su alrededor antes de notar que yo estaba pegado a la caja. Oh. Hola, dijo con una sonrisa. Fui a saludar con la mano y de inmediato me liberaron de la caja, volando de regreso en la dirección en la que originalmente me dirigía. Solo que ahora estaba chocando con más violencia contra las paredes del túnel. Se estiraban como tela, cada golpe la arrastraba más y más hacia afuera. Hasta que finalmente no pudo soportar otro golpe y se desgarró en pedazos con el impacto. Salí del túnel y caí. El espacio en el que estaba era de oscuridad, pero había luz. Había picos dentados interminables unidos por llanuras suaves. Todo refractaba la luz y, sin embargo, no devolvía nada. Era infinito y, sin embargo, sentía que podía colapsar hacia adentro en cualquier momento. Todo dolía, pero nada lo hacía. Quería gritar, pero no tenía boca. Había llamas que robaban calor y lluvias que disolvían la carne. Sentí que mis entrañas se volcaban hacia afuera y mis huesos se convertían en gelatina. Estaba en el infierno. Abrí los ojos de golpe y vi un cielo estrellado sobre mí. No me di tiempo a registrarlo, estaba demasiado ocupado dándome vuelta y luchando por quitarme la máscara de gas antes de vaciar mi estómago en el suelo. Una cosa era segura, ya no estaba borracho. Incluso si lo hubiera estado, me estaba deshaciendo de la fuente bastante rápido. Me dolía el cuerpo como loco y sentía como si acabara de golpearme la cabeza contra el cemento durante 5 horas. El último resto de bilis pasó por mis labios y escupí solo para asegurarme de que se había ido. Respiré profundamente varias veces antes de volver a ponerme la máscara y sentarme sobre una rodilla. Me sentía desequilibrado, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más grande o yo me hubiera vuelto un poco más pequeño. El suelo a mi alrededor era de grava. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un tejado. Por lo que parecía, estaba en alguna parte de Freeside. Aunque no estaba seguro de dónde. Todo aquí parecía demasiado ordenado. Respiré profundamente unas cuantas veces y me calmé. Mi mente ya estaba tratando de enterrar la basura que acababa de ver para futuras pesadillas. Miré a mi alrededor, una cosa era segura. Ya no estaba en el gran vacío. ¿Eso significaba que funcionaba? ¿Había llegado al pasado? Si lo hacía, entonces la posibilidad de que me hubiera pasado de largo de mi objetivo parecía cada vez más probable. Lo poco que podía ver de los edificios circundantes parecía demasiado, no destruido. ¿Y Dala? Ella se había adelantado mucho más que yo. ¿Todo había sido un sueño? El sol acababa de salir cuando fui al gran vacío. Miré las estrellas. El cielo estaba más despejado que había visto nunca. Podía distinguir un par de constelaciones. Si todo lo que estaba soñando era real, ¿cómo iba a sorprenderme? ¿Qué demonios?
Grité, dejándome caer de espaldas sobre el techo. Miré hacia el cielo. Las estrellas estaban en orden, pero lo que yo miraba no. La última vez que lo comprobé, la luna no estaba hecha añicos como un trozo de cristal. Me quedé mirándola un momento, intentando descifrar qué demonios estaba pasando en mi cráneo acribillado a balazos. Sí, definitivamente estoy soñando. Saqué una pequeña navaja automática de mi bolsillo y la saqué. Voy a despertar ahora. Me la clavé en la parte exterior del muslo. Se hundió aproximadamente un cuarto antes de que me detuviera. Sí, definitivamente dolió. Definitivamente era sangre y definitivamente no estaba soñando. Fue entonces cuando noté que el transportalponder estaba tirado en el suelo cerca de mí. Está bien, no estoy soñando, dije, doblando la navaja y tratando de no perder la cabeza. Agarré el TPPT y lo miré. No estoy soñando. No tengo idea de lo que está pasando. Es simplemente fantástico. El sonido tan familiar de los disparos finalmente llegó a mis oídos. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que en realidad había un poco de ruido además de los disparos. Y venía del suelo, no muy lejos de mí. Instintivamente, deslicé la navaja automática en una manga y el TPPT en la otra. Me levanté del suelo y me acerqué con cautela al borde del techo del que escuché el sonido. Antes de que pudiera alcanzarlo, el ruido se detuvo y una mano enguantada se extendió sobre el borde. Estaba unida a un hombre bien vestido. Parecía tener más o menos mi altura, lo cual fue sorprendente ya que soy un poco alta. Tenía una mata de pelo naranja, un traje blanco, un bastón de aspecto extraño y griega. ¿Eso era un sombrero hongo? ¿Quién diablos usa un sombrero hongo? Subió al techo y corrió un poco hacia adelante antes de notar que yo estaba allí. Había estado demasiado ocupado mirando hacia atrás como para notar que estaba allí. Parecía sorprendido, intimidado incluso. Es bueno saber que incluso cuando no lo digo en serio, puedo asustar muchísimo a la gente. Hola, dije con un pequeño gesto. El tipo me miró como si fuera un idiota. Luego sonrió y corrió hacia mí. Por lo que parecía, no planeaba pelear conmigo, así que me aparté de su camino. Pasó corriendo junto a mí, sin saber a dónde planeaba ir, ya que el techo era un callejón sin salida y no parecía del tipo que salta. Entonces oí el sonido de un rifle y vi una mancha roja y negra que se lanzaba hacia el techo por donde acababa de llegar. La mancha aterrizó y, juro por el señor House, había una pequeña niña parada allí, vestida con una especie de vestido gótico y falda y sosteniendo una guadaña que esperaba que usara alguien como Lanius. «Oye, gritó cuando también se dio cuenta de mi presencia. Genial, incluso asustó a los niños. Hola, digo, saludándola también con un pequeño movimiento de mano. Persistente, oigo que se queja el chico que está detrás de mí. Oigo un gemido agudo que viene detrás de mí y puedo distinguir el sonido de pasos cuando el tipo de repente se abalanza sobre mí por detrás. Pasa su bastón por debajo de mi armadura y lo presiona contra mi cuello. Supongo que este idiota ahora estaba tratando de parecer amenazante. Todo lo que hizo fue hacer mi lista de cosas que hacer muy rápido. Una ráfaga de aire nos golpeó cuando algo se elevó detrás de mí. Ese gemido se había convertido en un rugido cuando algo flotó en el cielo detrás de mí. Ha sido un día estupendo, dijo el hombre, con el aliento apestando a puro barato. Pero aquí es donde tenemos que separarnos. Empezó a retroceder hacia aquello que no podía ver, sí, al diablo con esto. Giré la cabeza hacia atrás y lo golpeé en la nariz. No lo oí gritar ni sentí que se le rompía la nariz, pero aún así se soltó por la sorpresa. Me solté y me volví hacia él, sacando la navaja de mi manga, extendí la hoja y se la clavé en el pecho con un movimiento fluido antes de patearlo hacia atrás. Retrocedí hasta que estuve justo frente a la chica con la guadaña. Normalmente, cuando le hacía eso a alguien, escupía sangre y tosía. Este tipo se tambaleó un poco antes de encontrar el equilibrio. Me miró fijamente y me enseñó los dientes. Revisé la navaja automática que sostenía y vi que estaba partida por la mitad. Había apartado la vista del tipo por un segundo y cuando me di la vuelta, había saltado sobre la cosa que había estado escuchando. Así que supongo que mi apreciación de que no era un saltador estaba equivocada, pero eso no era importante. La cosa sobre la que había aterrizado parecía el hijo bastardo de Vertibir de una lancha motora.
En lugar de hélices, tenía lo que sonaba como turbinas que la mantenían en el aire. Fin de la línea. Gritó por encima del zumbido de los motores. Sacó algo de un bolsillo y lo arrojó. Supuse que era una granada y disparé al instante a Bugs para hacerla estallar en su cara. Pero luego recordé que no tenía un arma equipada. Tampoco era una granada, era un gran cristal rojo. ¿Para qué demonios estaba este tipo arrojando piedras preciosas? Aterrizó en el suelo frente a nosotros con un suave tintineo. Antes de que pudiera reaccionar, la chica puso una mano sobre mi pecho y me empujó hacia atrás. ¡Cuidado! El tipo apuntó con su bastón y disparó un láser desde el extremo. El láser golpeó la piedra y se produjo una explosión frente a mí. Pero las llamas nunca llegaron a mí. Frente a mí había dos objetos que no estaban allí hace un segundo. Uno era un mandala púrpura gigante que flotaba en el aire. El otro era una mujer vestida con un atuendo que había visto una o dos veces en Gomorra. Creo que se suponía que era una maestra, pero tenía una extraña capa púrpura y estaba bastante bien, si me permiten decirlo. También llevaba gafas y sostenía una fusta, tal vez Gomorra estaba cerca después de todo. El mandala se desvaneció y la chica a mi lado dejó escapar un pequeño jadeo y de repente apareció una brillante sonrisa en su rostro. La mujer resopló y agitó su fusta. De repente, aparecieron de la nada decenas de rayos violetas que corrieron con gracia por el aire y se estrellaron contra el Vertibird, explotando en una lluvia de luz. Cada impacto sacudió el vehículo como si hubiera sido alcanzado por un cohete. El señor Bombín se tambaleó en la puerta abierta del compartimento durante un segundo antes de correr hacia la cabina. Alguien más retrocedió mientras el vehículo comenzaba a alejarse. La mujer brilló y soltó otro rayo, este voló hacia el cielo por encima del Vertibird e instantáneamente plantó nubes de tormenta sobre él. ¿Qué demonios? Murmuré para mí mismo, observando con una combinación de asombro y miedo como un torrente de brillantes púas heladas caía sobre el Vertibird. Varias de ellas incluso perforaron el casco y los motores. Apenas podía distinguir a la persona que estaba parada en la puerta de la bahía. Parecía una mujer, pero no podía estar segura. Solo podía ver un par de piernas muy delgadas. Por lo que sé, podría haber sido un hombre. Definitivamente llevaba un vestido de cóctel demasiado revelador para alguien que viaja en un Vertibird, eso es seguro. Entonces dispararon una maldita bola de fuego de su mano. La maestra puso otro de esos escudos morados, pero vi cómo el daño por salpicadura licuaba parte de la grava suelta del techo. Luego se oyó un ruido estridente cuando apareció un círculo en llamas y el suelo explotó debajo de la maestra. Saltó hacia atrás apenas unos momentos antes de que pudiera alcanzarla. Vi cómo los escombros se cubrían de una luz violeta y se juntaban, formando una púa larga y tosca. La púa pasó zumbando por el aire y la persona en la puerta de la bahía lanzó una pequeña serie de bolas de fuego hacia la púa. Se desmoronó antes de reformarse en una sola masa y embestir contra el vehículo. El piloto apenas se giró para desviarla. La masa se dividió y formó tres pequeñas volutas que comenzaron a dar vueltas alrededor de la nave, buscando un lugar donde golpear. En un momento de calor y luz cegadores, se vaporizaron. Vi cómo las cenizas se dispersaban mientras la nave comenzaba a alejarse de su agresor. Oí un zumbido mecánico y el sonido de los pistones al comprimirse a mi lado. La enorme guadaña que llevaba la chica ahora era un rifle con un aspecto igualmente ridículo. Era ruidoso, tenía un destello en la boca del cañón que pondría celoso a Bonnie y parecía que pesaba una tonelada. Aún así, lo sostuvo como si no pesara nada. Pude ver cómo las balas chocaban con algo en el barco, no sé qué, pero por lo que vi, la persona que estaba prendiendo fuego a la cosa ahora estaba jugando a atrapar balas que parecían de 12,7 milímetros, o calibre 50, si te gusta eso. Otro ruido estridente se escuchó debajo de nosotros, esta vez había 5 círculos en un grupo. Joder. Grité, agarrando a la chica por la ridícula capucha roja que llevaba puesta. Tiré de ella hacia adelante mientras el suelo explotaba detrás de nosotros. La maestra hizo una voltereta hacia adelante y aterrizó a nuestro lado. El Vertibird aprovechó la oportunidad. La puerta se cerró, los motores giraron y despegó rápidamente hacia la noche. Nos dejó sobre un techo parcialmente destruido. Vale, a la mierda con esto, pensé. No me importa dónde esté, este lugar puede irse a la mierda.
No estoy lidiando con tonterías mágicas. No. Hoy no. Saqué con cuidado el TPPT de mi manga y apreté el gatillo. Escuché un pequeño gemido y vi la luz azul en mi visión periférica, luego la luz se desvaneció y no pasó nada. Esperé un segundo y apreté el gatillo nuevamente. Esta vez me encontré con un pitido desagradable. Levanté sigilosamente el TPPT para poder verlo. El tubo rojo que cubría la parte superior del dispositivo parpadeó en rojo y, para mi sorpresa, un mensaje se desplazó por él. No se ha encontrado ningún destino. No se han encontrado satélites de destino. Por favor, consulte al Dr. Zero. Eso no es bueno, pensé, mientras poco a poco iba perdiendo el pánico. Eso definitivamente no es bueno. La chica de rojo se giró hacia mí, entonces me di cuenta de que estaba mirando más allá de mí y hacia la maestra barra bruja barra posible stripper. Eres una cazadora, dijo con asombro con esa enorme y luminosa sonrisa en su rostro, ¿puedo tener tu autógrafo?